quede conectada. Bien, la clase de hoy día va a consistir en lo que se denomina medida de dispersión. Hasta el momento hemos venido trabajando con las medidas de tendencia central, que son específicamente cálculos que se hacen sobre los datos para determinar, en este caso, promedios, posiciones de los datos, mayor frecuencia, en este caso con las modas, medidas específicamente aplicadas a variables cuantitativas. El día de hoy vamos a ir un poco más allá, ampliando el horizonte de conocimientos y veremos lo que son medidas de dispersión, cuál es su importancia, cómo podemos aplicar con los diferentes casos prácticos que voy a mencionar. Entonces, así se va a denominar la clase de hoy, medidas de dispersión, es lo que aprenderemos a realizar hoy día, o aplicar. ¿Qué son las medidas de dispersión? En este caso, vamos a decir que son aquellas que nos van a permitir conocer hasta qué punto las medidas de tendencia central, estamos hablando en este caso hasta qué punto la media, la mediana o la moda, son representativas. Como síntesis de información, o sea, como resumen de la información que hemos en este momento obtenido. Nos van a permitir hasta qué punto son representativas estas medidas de tendencia central. O sea que las medidas de dispersión van a trabajar junto con las medidas de tendencia central para saber si es que son representativas o no como síntesis de información. ¿A qué le llamamos dispersión? Se refiere a lo que es heterogéneo o variable, o sea, la heterogeneidad o variabilidad de los datos. Así pues, aquellos estadísticos de dispersión que miden la variabilidad global de los datos con respecto a una unidad de medida de tendencia central. En este caso, específicamente vamos a centrarnos en la media aritmética. Si decimos dispersión, vamos a ver, al momento de levantar la información, qué tan juntos están nuestros datos en comparación con una medida de tendencia central. Entonces, las medidas de dispersión van a medir ese valor que va a permitir determinar si es que estas medidas de tendencia central son representativas en este caso. Están bien dadas, bien aplicadas, bien calculadas. También le podemos decir que las medidas de dispersión son valores representativos de un conjunto de datos que expresan su variabilidad con respecto a la media aritmética. Específicamente vamos a centrarnos en esto, en la media aritmética. Vamos a hacer la aplicación, analizar la media aritmética, qué tan representativa es la media aritmética cuando hacemos su cálculo. Entonces, las principales medidas de tendencia central que vamos a ver, aquí estoy poniendo una lista de ellas: el recorrido, la desviación media, varianza, desviación típica o también le llaman desviación estándar, y el coeficiente de variación. Son las que vamos a analizar en estas clases que vienen. El día de hoy trabajaremos con las dos primeras, ¿ya? Entonces, cabe indicar además que las medidas de dispersión también son aplicadas a variables cuantitativas, ¿ok? A lo cuantitativo. Recuerden que en este caso la media y la mediana y los cuantiles se aplican solo a variables cuantitativas, ¿no? En el caso solamente la moda es aquella medida de tendencia central que se utiliza para medir variables cualitativas. La única de las medidas de tendencia central, pero el resto
están orientados y aplicadas a las variables cuantitativas. Entonces, si llamamos dispersión, pues se refiere justo a esa variabilidad de datos que hay, ¿no? Cuando decimos qué tan dispersos están los datos en una muestra, qué tan representativa puede ser la media aritmética para sintetizar la información, para dar una respuesta a lo que hemos observado en el momento de levantarlo con una muestra o con una aplicación de un instrumento. ¿Qué tan bien representada está la media aritmética en este conjunto de datos que hemos obtenido? Entonces, las medidas de dispersión van a ir a hacer este análisis, vamos a ir a llamarlo así, de estas medidas de tendencia central. Específicamente vamos a centrarnos en la media aritmética. Pues vamos a pasar a revisar las dos primeras. El recorrido. Le decía, vamos a empezar con un recorrido. ¿Qué es un recorrido? ¿Ya? El recorrido también vamos a llamar el rango de datos. ¿En qué intervalo fluyen los datos en una muestra, un conjunto que ha sido levantado para una variable? Específicamente vamos a trabajar con variables cuantitativas, vuelvo a indicar, ¿no? El recorrido dice la diferencia, viene a ser la diferencia entre el mayor dato y el menor. Simplemente una resta, voy a analizar, voy a ver cuál es el mayor valor obtenido y lo voy a restar del menor valor. Entonces, al restar el mayor le va a quitar el menor, entonces va a dar un rango ahí, o un intervalo, o un espacio de números. Entonces, ese es el recorrido del menor al mayor. ¿Ya? Simplemente digamos, en el caso de medida de dispersión es la más sencilla, porque se aplica nada más que una operación de sustracción, identificando cuál es el mayor valor que ha cogido la variable y cuál es el menor valor. Al hallar la diferencia entre los dos, puedo obtener el recorrido de estos datos, o el rango también se le podemos llamar así. Entonces, vamos a ver el primer caso. Primero vamos a trabajar con datos no agrupados. Caso 1. Dice, la siguiente tabla muestra el gasto diario durante 5 días en 2 familias pertenecientes a la zona residencial de Barranco en la ciudad de Lima durante el mes de julio del año 2020. La pregunta es, ¿en cuál de las dos familias el gasto es más parejo? ¿Qué pasaría si nos preguntaran eso? Me dan esta información y yo quiero saber, tengo estas dos familias que he cogido así como un estudio que estoy haciendo determinado, lo he analizado o no he levantado información por 5 días, y la familia A, vamos a poner familia A, el primer día ha gastado 165 soles y la familia B 193. En el segundo día del estudio que he hecho, la familia A determinado que gasta 192 y la familia B 178. Tercer día, la familia A 169 y la familia B ha gastado 183. ¿Ya? Y así en ese orden. Hasta completar los 5 días. Al quinto día tenemos, entonces, pero vemos que el gasto en estos 5 días de ambas familias, por coincidencia aquí en el estudio que hacemos, nos determina el mismo valor aquí, el mismo gasto, o sea, el acumulado es igual para ambas familias. ¿Ya? En ambos casos es el mismo valor. Entonces, quiero saber, bueno, tengo ese dato que son iguales, pero ahora, ¿cómo saber cuál de las dos familias maneja mejor o hace un gasto más parejo por día, ¿no? Entonces, la solución es calcular la diferencia entre el mayor y menor gasto. Entonces voy a aplicar una medida de dispersión llamada recorrido de datos. Entonces, si analizas acá la familia A, si vemos un máximo y mínimo, la familia A tiene un máximo de 192 y un mínimo de 169. Entonces la familia A tiene un recorrido de 23. ¿Ya? 23 soles. Un rango. Me voy con la familia B y veo que el mayor dato es 1,93
y el menor es 1,68. Si hacemos la diferencia, tenemos un recorrido de 25. Si observamos los dos valores, vemos que en la familia A aparece 23 y en la familia B aparece 25. Veamos el promedio de gasto. Evidentemente que el promedio va a ser igual porque como el gasto es el mismo, en ambas familias tienen el mismo gasto y la cantidad de días es la misma, entonces supone que el promedio va a ser el mismo. Por supuesto, pues no. Saben que el promedio consiste en sumar los valores que tenemos aquí, dividirlos por la cantidad de datos que hay. Entonces se calcula el gasto promedio de cada familia y te das cuenta que el promedio de la familia A es igual al promedio de la familia B. Esto se obtiene dividiendo 897 entre 5 y me va a dar un promedio de 179,4. Casi 180. Pero como les digo, el dilema es que como en ambas familias hay el mismo promedio de gasto, eso no me va a decir cuál de las dos es más parejo jugar. Entonces tengo que ir inmediatamente al análisis del recorrido que hacen los datos, que suceden en los 5 días. Del menor al mayor, vemos que en la familia A hay 23 y en la familia B hay 25 de diferencia. ¿Qué me da como conclusión estos datos que obtengo? Porque prácticamente aquí la media aritmética no me sirve de mucho. Entonces, observamos, dice que en ambas familias tienen el mismo promedio de gasto. Sí, es verdad. Gastan igual, tienen el mismo promedio, pero la familia A, dice, tiene sus gastos menos dispersos, porque su recorrido es menor. ¿Ya? Su recorrido es menor entonces que la familia B. Por lo tanto, eso me lleva a concluir que la familia A es más pareja respecto a sus gastos. Fíjate. Entonces, esa indicación, ese análisis así sencillo, ya me está dando una primera respuesta a la media aritmética. O sea, no basta saber el promedio, no me va a permitir hacer una toma de decisión o inferir sobre algo. Entonces tengo que recurrir a otro tipo de medida estadística. Entonces, al hacer ese análisis, en el caso que hemos visto, indica de que el recorrido de la familia es menor, por lo tanto, se asume que es más parejo sus gastos, que están menos dispersos. ¿Ya? Por ahí vamos entendiéndolo. ¿Estamos? Entonces, eso como conclusión, para este caso bastante simple que está ahí, me lleva a lanzar una hipótesis, pues no, que la familia A es más pareja en gastos que la familia B, simplemente por haber observado el recorrido en sus gastos, el rango que se genera en ambos casos, ¿no? Asumiendo pues que, tomando como referencia que ambas familias, pues imagínense que tienen el mismo ingreso y tienen que gastar la misma cantidad de dinero en la semana, entonces, pero ¿quién hace el gasto más parejo por día, no? ¿Me dejo entender? Entonces, mientras que el promedio de día de gasto es casi 179 soles diarios que se debe gastar, entonces, fíjate que hay un gasto de, debería ser 180, vamos a suponer que redondeando esto, 1,79, entonces, pero este no es un valor que representa porque en ambos casos, como le vuelvo a indicar, el promedio va a ser el mismo. Si hubiera una familia C acá, también, pues, asumiendo que tienen un tope de gasto, entonces, ahí específicamente, en este modelo, tendría que recurrir a esta medida de dispersión llamada recorrido para hacer un análisis a priori y poder concluir que la familia A es más pareja respecto a su gasto. Bien. Cabe indicar que se pueden hacer intervenciones, chicos, en el momento que ustedes deseen. Vamos a ver otro caso. Caso 2.
seguimos con datos no agrupados. De aquí vamos a ver con datos agrupados. Bien, dice, la tabla muestra las calificaciones y el promedio final que obtuvieron los estudiantes en el curso de Estadística General. La pregunta es, ¿quién tuvo un rendimiento más regular? Tengo acá vamos a poner tres alumnos, Arturo, Manuel y William. Supongamos que yo quiero darle un premio, una beca, un estímulo a uno de los tres, porque vamos a suponer que tienen el más alto promedio, y coinciden sus promedios, fíjense, ¿no? Los tres tienen 14 promedios. Pero si te das cuenta, las evaluaciones sí varían, en algunos casos, Manuel y William tienen la misma calificación en la evaluación 1, en la evaluación 2, Manuel tiene menos calificación, en la evaluación 3, Manuel tiene la más alta, Arturo tiene 12, entonces hay mucha variabilidad en los datos, ¿no? Entonces no todos tienen 14, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál será el más regular de los tres? Entendiendo que los tres, se dan cuenta ustedes, suman los y obtienen su promedio, entonces no me va a permitir con la tabla que tengo ahí determinar cuál de los tres es que tiene mejor rendimiento o es más regular. Entonces me voy a hacer uso en este caso, de la medida de dispersión llamada recorrido. Y analizamos los recorridos de cada estudiante. Claro, los tres tienen 14 puntos de promedio. Esto me deja, pues, espacio para que yo pueda analizar el comportamiento de los datos. Entonces Arturo, yo me doy cuenta que Arturo tiene 16 de máximo y de mínimo tiene 12. Por lo tanto, Arturo tiene un recorrido de 4 puntos. Manuel tiene un máximo puntaje de 17 y un mínimo de 12. La diferencia es 5. Mientras que William tiene 15 máximo y mínimo 13. Y su recorrido solo es de 2. Al observar el comportamiento del recorrido de los tres alumnos, en sus puntajes, se concluye que William tiene sus calificaciones menos dispersas, es decir, están más cerca a la media, porque su recorrido es menor con respecto a los otros dos. Entonces, yo podría en este caso asumir que le daría, pues, en este caso, a William como el rendimiento más regular, al haber observado que el recorrido de William es de 2 puntos comparado con el de Manuel, que es de 5, y con el de Arturo, que es de 4. Eso va a determinar que el rendimiento más regular lo tiene William porque hay menos dispersión. ¿Ya? Entonces los datos están más cerrados y más cerca a la media aritmética. Si ustedes analizan 15 y 13, ¿no? Entre 15 y 13 está 14, que es el promedio. Entonces, pero o sea, parece que Manuel tendría mejor por el 17 que tiene acá. Pero te das cuenta, Manuel también tiene un 12 y un 13. Arturo tiene 16, pero Arturo tiene un 12 y un 14, aunque William no tiene un alto puntaje en ninguno de los tres, ¿no? Comparado a los otros alumnos. Es más, William en ningún caso le gana a los dos alumnos, ¿no? Miren, en la evaluación 1 tiene 13, en la evaluación 2 tiene 14, en la evaluación 3 tiene 15. En ninguno de los tres casos ocupa en el primer lugar, pero igual tiene 14 por medio. Entonces se puede decir que es más regular, claro, porque sus notas se han mantenido más cerca del promedio. 13, 14, 15, en cambio acá tiene 12, y ahí se va a 13, y ahí se va a 17, entonces hay un mayor espacio. Cada Arturo 14, 16, 12. Entonces, vamos observándolo de esta manera, por favor. Si hay preguntas, encantado para poder contestarlas. Pues bien,
Ahora analicemos el caso 3, que está dado para datos agrupados en intervalos, dice aquí. Vamos a ver el caso 3, para datos agrupados en intervalos, dice. Las tablas muestran el número de ventas de un producto, ya, ventas de un producto, durante un día en las sucursales, le hemos llamado TA y TB, de una empresa dedicada al rubro textil. La pregunta es, ¿cuáles de las dos sucursales tienen las ventas más homogéneas? ¿Ya? Entonces vemos que en el caso de la sucursal A, los intervalos, ahí tenemos de 8 a 11, de 11 a 14, de 14 a 17 y de 17 a 20. ¿Ya? Tiene 4 intervalos. En ventas entre 8 y 11, ha hecho 5 ventas, entre 8 y 11, del producto en este caso. Entre 11 y 14 hay 11, entre 14 y 17 hay 8, y entre 17 y 20 hay 6. En total hay 30, tomado como muestra, 30 operaciones de venta para este producto. En el caso de la tienda B, sus intervalos van de 11 a 13. Vean que aquí la amplitud del intervalo es mayor. Aquí la amplitud, bueno, ya, vamos a trabajarlo ahí. Entre 13 y 15, entre 15 y 17, 17 y 19. Fíjate, acá solamente tiene amplitud 2, acá tiene 3. Acá tiene una frecuencia de 10, acá 12, 16 y 2. También todo suma 30. Se han tomado las dos muestras, en ambos casos una muestra de 30 específicamente. Entonces vamos a responder a la pregunta. ¿Cuál creen que de las dos tienen sus ventas más homogéneas? De repente uno dice, profesor, el intervalo de la primera es mayor que en la segunda. ¿No? Porque el intervalo de la primera es amplitud 3 y en la segunda amplitud 2. ¿Podrá darnos alguna respuesta a eso? Vamos, ¿cómo lo respondemos? A ver, quizás sí, quizás no. Entonces observemos la solución. Para poder calcular, en este caso tengo que hacer como son datos agrupados, debo hallar su promedio para comprobarlo. Ya, tengo que ver el promedio. El promedio tenemos que ser, específicamente tenemos que analizar, tienen que los promedios coincidir para que yo pueda ir en este caso, utilizar el recorrido, porque si el promedio es diferente, ¿no? Entonces ya varía el promedio en ambas tiendas y es otra cosa, por ejemplo. Pero como tienen el mismo promedio las dos, estamos haciendo los casos aquí teóricos, ejemplo, tienen el mismo promedio, esto nos deja en un dilema, pues, ¿no? ¿Cuál escoger? No puedo decir que la que tiene, en este caso, como son ventas, me conviene la que tiene mejor promedio, ¿no? Pero coinciden los promedios. Te das cuenta que para calcular el promedio, como que recordamos un poquito, en intervalos hallamos el punto medio del intervalo, que en este caso es la suma 8 con 11 me da 19, sumo los dos y al dividir entre 2 me va a dar 9,5. Ya sabemos esto, ¿no? Acá 11 con 14 me da 25, entre 2 me va a dar 12,5. Ese es el punto medio de cada intervalo, ¿ok? Bien, listo. Y acá está su frecuencia absoluta de cada intervalo. ¿Ok? Ya sabemos que hay que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Recuerden que ese x sub i se llama marca de clase, que es el punto medio del intervalo. O sea, para poderlo trabajar hay que coger el punto central, ¿no? Multiplicamos 9,5 por 5 me va a dar 47,5. Bueno, aquí disculpen porque esto lo he trabajado con Excel y en Excel se valida el punto, ¿no? Que hay cuidado por ahí se van a confundir. 12,5 por 11 me va a dar 137,5. 15,5 multiplicado con 8 me va a dar 124 y así ya saben ustedes qué se hace para obtener, se suma todo esto y se divide entre 30. Bien, en este caso, en el otro sucede lo mismo, ¿no? Fíjate,
el punto medio del primer intervalo entre 11 y 13 es 12, ¿no? 13 más 11 es 24, entre 2 a 2. Y su frecuencia acumulada es 10 del primer intervalo, pero su frecuencia absoluta es 10. 12 por 10 es 120. Hay que hacer este pasito de acá, para que no se olviden que para cuando son datos agrupados, para hallar su promedio o su media aritmética, hay que añadir esta columna de aquí, pues, ¿no? Hay que hallar la marca de clase y multiplicar la marca de clase por la frecuencia para hallar y luego sumar todos estos datos y dividirlos en el total. Y te das cuenta que también me sale 420, entonces los promedios son los mismos. Promedio en ambos casos es 14. Entonces, esto me va a indicar el análisis del recorrido. Calculamos el recorrido, es decir, la diferencia entre el mayor y menor venta. Por lo tanto, en el caso de la tienda A, su recorrido, el máximo valor que he cogido en el intervalo es 20 y el mínimo es 8. Significa que puede haber un valor máximo 20 y un mínimo valor 8. Entonces el recorrido es de 12 acá. Y en la tienda B, el máximo es 19, el máximo valor que puede coger aquí la variable es 19 y el mínimo 11. El recorrido es de 8. Si analizas y comparas el recorrido que hacen los intervalos en ambos casos, te das cuenta que la tienda B me va a llevar a concluir que tiene, ¿ya?, una mejor, en este caso, homogeneidad en sus ventas. Asumiendo que ambos grupos, tienen el mismo promedio, ¿ya?, pero la sucursal B tiene ventas menos dispersas porque su recorrido es menor que la de la sucursal A. Por eso concluimos que la sucursal B, entonces decimos que la sucursal B, tienda B, tiene las ventas más homogéneas. Sí, así sencillo, chicos. Este es un caso, creo que solamente analizar y observar cálculos mínimos. Y ya nos vamos a ir un poco a centrar en el análisis de los datos, ¿no? En entender el comportamiento de estos datos en casos que se apliquen, porque la estadística, su carácter que tiene, es recolección, presentación de los datos, interpretación de los datos y toma de decisiones, ¿verdad? Recuerden que la estadística tiene todo ese proceso, ¿no? Pero analizar esto de obtener los datos, procesarlos, presentarlos, interpretarlos y con ellos tomar decisiones. ¿Pues bien? Si hubiera alguna inquietud, ahí he querido compartir con ustedes 3 ejemplos de recorrido. Creo que son bastantes gráficos y bastantes académicos para entenderlos. Ya, y entonces, si no hubiera una pregunta, para pasar al siguiente tema, vamos a analizar otra medida de dispersión. Entonces hemos visto caso 1, fíjense, caso 1 que fue para el gasto diario de 2 familias, fueron datos no agrupados, simplemente cada familia se tomaron al azar 2 familias, se observó los gastos en 5 días, esos gastos eran iguales, entonces sacó el promedio que también fue igual, por lo tanto, se concluyó que la familia A, sus gastos son más parejos que la familia B porque su recorrido es menor. En el segundo caso, hemos visto a cuál de los 3 alumnos le puede dar un mejor rendimiento, observar que en este caso los 3 tienen el mismo promedio, sus calificaciones las observamos, ambos casos los 3 tienen 14 promedio, pero cuál de ellos para mí es el más regular. Analizando los recorridos de cada uno de ellos se concluía que Williams es el más regular porque su recorrido es menor. Para el caso 3 ya lo estamos agrupando, hemos presentado 2 tablas, 2 intervalos, en una empresa que tiene 2 sucursales, A y B, se agruparon los datos en intervalos y vamos a preguntarnos cuáles son más homogéneas las ventas, en cuál de las dos. Entonces, vemos que el promedio en ambos casos es el mismo, el promedio de ventas es el mismo, promedio de ventas, pero en el caso de la tienda B, el recorrido es menor
Comparado con la tienda A que es de 12, la tienda B tiene 8. En este caso indica que es menos dispersa porque su recorrido es menor que el de la sucursal A. Entonces, eso me lleva a concluir que la tienda B tiene las ventas más homogéneas. Bien, estos son los tres casos iniciales que estamos observando. Ahora analizamos desviaciones respecto a la media. Aquí es un poquito más interesante estos casos, desviaciones respecto a la media. Vamos a estudiar el comportamiento de la famosa desviación media. Aquí vamos a analizar qué tan dispersos están los datos comparados con la media aritmética. Ya no vamos a medir el recorrido de los datos, porque puede ser el caso que puedan tener promedios diferentes. Entonces, si tienen promedios diferentes, ya no podría hacer uso del recorrido, ¿no? Tendría que recurrir, o de repente el recorrido es igual, tienen el mismo rango de recorrido, ¿no? Entonces, la diferencia entre el mayor y el menor es la misma en ambos casos que se comparan. ¿Qué hago ahí? Veamos, pues para eso existen, se han creado otros procedimientos, otros métodos, en este caso se ha podido establecer el uso de la desviación respecto a la media, llamada desviación media. Entonces, para hacer un ejemplo aquí, para comentarles, cuando y lo recuerdo bien este caso que me permitió entender las medidas de dispersión, porque a veces no las entendemos las medidas de dispersión, decimos la desviación estándar, la varianza, que nos hablan después ya en estadística avanzada, dicen, pero ¿de qué sirven, no? O sea, eso te enseñan, saca la desviación, saca la desviación estándar, ya hay una fórmula ahí, ¿no? Y con la raíz cuadrada de la varianza y todas estas cosas, pero ¿cuál es su aplicación? Entonces queremos aquí también entender cómo se aplican, qué uso tienen. Eso nos debe interesar bastante y preguntar por eso, ¿no? Porque no necesariamente hay que hacer el cálculo está bien, pero recuerden que la estadística también interpreta datos, ¿sí? Claro, es calcularlos, pero también interpretarlos y tomar decisiones con ellos. Por ejemplo, les comento, vamos a hacer una analogía acá, ¿ya? Una analogía, o sea, tomar como referencia un ejemplo para que entiendan ustedes cómo podríamos utilizar las medidas de dispersión, en este caso, respecto a la media aritmética. Imagínense ustedes, supongamos que hay una empresa que se dedica a la venta de botellas con agua, esas que consumimos, esas botellitas de agua de 500 mililitros, ya, o sea, de medio litro de agua. Entonces tú la compras, o de 625, está por ahí, ¿no? Suele que es de medio litro, ¿ya? Todas las botellas, cuando tú la ves ahí en el envase, dice 500 ml, ¿no? Mililitros, que significa medio litro de agua. O la cerveza, por ejemplo, que te pone ahí 620, ¿no? Mililitros. Pero si tú observas, o también de repente en una lata de atún, el peso que te dice ahí, ¿no? ¿Cuántos gramos pesa una lata de atún? Por ejemplo, 220 gramos, o la cantidad de contenido de una lata de leche. Siempre los productos hay una medida que viene ahí del producto, cuántos gramos hay, ¿ok? O de repente la medida de la pantalla del celular, de la laptop, te dice, ¿no? 14 pulgadas, 6.5 pulgadas. Todos los productos traen una medida ahí. Pues bien, la pregunta es, ¿serán exactas las medidas de todos esos productos? Yo puedo coger al azar 5 productos y utilizar un instrumento de medición preciso y podría estar seguro de que los 5 productos tienen la misma medida que dice en este caso el envase. Ya que si yo compro 5 botellas en diferentes tiendas de la misma marca, en este caso de agua, y las trato de medir, pero con un instrumento preciso, en este caso, de medición, ¿no? A una escala milimétrica, te vas a dar cuenta
que en ninguno de los casos se va a dar el caso que tienen los 500 mililitros exactos. Yo te aseguro que no lo vas a poder obtener. Por más que utilices entre más preciso utilices un instrumento, entre mayor precisión tiene, imagínate que te vas hasta utilizar algo así como un láser, ¿no? Que te va a permitir dar mayor precisión a los valores que estás estimando. Fíjate que en el caso, como son, son datos continuos, no son exactos. O sea, teóricamente, matemáticamente te dicen hay 500 mililitros, pero es diferente a que te digan cuántos alumnos hay en esta clase en este momento. Tú sabes que hay 7, 8, 10 conectados porque son variables cuantitativas, ¿ya? En este caso, discretas. Es decir, se cuentan, sus elementos se cuentan. Para medir las variables se cuentan, ¿no? Entonces, en cambio, las discretas, utilizamos medidas arbitrarias, por decir, cuánto hay de agua en una botella. Entonces, utilizamos una escala arbitraria, en este caso, que es el mililitro. Pero no existe ningún instrumento que te va a dar el valor exacto, ¿no? Va a ser bien difícil, porque a escala ya microscópica, nunca vas a llegar a los 500 exactos, pues, ¿no? Va a ser bien difícil, de repente va a haber 500.000001 o 499.000001. Es bien difícil. Entonces, pero ¿qué pasa con las medidas? ¿Qué hacen las empresas? Porque las empresas saben que, y esto lo conocen, que sus productos no contienen lo que exactamente dice el envase, ¿no? Para esto, fíjate que establecen una media. En este caso, la media es 500 mililitros en la botella. Entonces, hay un rango de dispersión, ¿ya? Asumiendo que una botella podría, si tú la mides, supongamos que contenga 501 mililitros de agua, otra botella puede contener 500.01 mililitros, otra puede contener 499.85 mililitros de agua, otra puede contener 498, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero se supone que hay un rango, o sea, hay un valor tanto más y menos que se llama dispersión. Entonces, cuando se toma esta medición de en este caso hipotético de 5 botellas, las 5 botellas, al calcular su dispersión o su desviación respecto a su media, vamos a ver que los rangos de dispersión no pasan ese factor que ha establecido técnicamente la empresa o que ha declarado, ¿no? Ante, en este caso, los organismos competentes, que sus botellas, su contenido del producto está en esos intervalos. O sea, no, ¿qué pasaría si una botella tiene solamente, supongamos de la muestra, 480 mililitros de agua? Entonces, si ha salido el rango, de repente la desviación máxima que puede haber, en este caso en las botellas de agua, supongamos que lo establezcan como máximo de desviación 5 mililitros. Entonces, y cada vez que se haga muestreo, cada vez que se tome, porque se supone que esto, los técnicos, los ingenieros, cada vez que hay una producción, una salida al mercado, cogen al azar y toman muestras de estos productos y testean esto, entonces tienen que medir esas variaciones. Entonces, ahí viene lo que se llama desviación, ¿no? Pues yo lo entendí así. Entonces, pero también podría ser a varios casos, por ejemplo, la pantalla del celular, ¿no? También tiene su desviación, la media de esta pantalla si puede tener 6.5 pulgadas o 5 tantas pulgadas, pero si tú coges y utilizas una escala precisa para medir un instrumento, te vas a dar cuenta que en dos celulares no va a ser la misma. Inclusive las lactos, parece mentira, pero para nosotros pues lo asumimos así, ¿no? Pero entonces es ahí que interviene la estadística. ¿Por qué? Porque supongamos que si esta desviación es alterada, o sea, aumenta del rango permitido, es porque hay un problema
en el proceso de producción, entonces se toman medidas. Imagina que a un determinado tiempo, después de 4 o 5 años, la máquina que comienza, una determinada máquina, que es la que llena las botellas, y se hace un muestreo y se ve pues que hay una botella que se rebota, por ejemplo, ¿no? O sea, que bota el producto, que llega casi a la tapa, o pasa la marca, entonces hay algún problema ya. O cuando se hace el testeo, pasa la desviación, entonces pues, esa máquina es la que está fallando. ¿Ves? Es ahí para les he querido compartir, creo, una analogía de cómo es en el mundo real la dispersión. Y esto supone que pues la estadística se va a aplicar a diferentes ramas del saber, ¿no? Está presente en educación, está presente en mercadotecnia, está presente en economía, en cualquier campo del saber de la humanidad. Entonces, toma decisiones. Entonces, ahí es y por eso está el gráfico, si se dan cuenta ustedes el gráfico, suponiendo que esto es la marca central, imagínense, esta es la media que me dice que son 500 mililitros, ya, que debo tener como tolerancia, pero para acá hay una desviación, ya, positiva y una desviación negativa. Entonces no puede pasar de aquí, ¿no? Entonces aquí se fija un valor o un margen de error en estos intervalos. A esto le llamamos desviación con respecto a la media, chicos. Ahí es lo que vamos a aprender a encontrar estos valores. Entonces, se supone que las desviaciones cuando son muy grandes, ¿ya? Cuando son grandes, la media dice no será representativa, como cuando las desviaciones son pequeñas. Significa que una desviación que tiene un valor muy grande, es decir, en este caso, esto me indica que algo está pasando con la media aritmética y hay que tomar decisiones. Cuando las desviaciones son pequeñas, supone que están más cerca a la media aritmética. ¿Cierto? Por ejemplo, una desviación, imagínate que un sueldo de un trabajador, el promedio de sueldo, si la desviación es de 150 soles por respecto al promedio de sueldo, y hay una desviación de 50 soles en otro estudio que se hace, entonces, evidentemente que en la segunda muestra la desviación es menor, por lo tanto, es mejor representativa. ¿Ok? Pues bien. No sé si habrá preguntas, entonces vamos con las preguntas, o si no, seguimos. Bueno, desviación media, es la que vamos a estudiar. Ya les había más o menos dado una idea. Y dice acá, la representamos con una DM así, DM, desviación media, iniciales. Es el promedio, dice, de los valores absolutos de la diferencia entre la media aritmética y cada dato. Es decir, para sacar la desviación media voy a tener que aplicar esta fórmula de aquí. Ya sabemos que esta es una sumatoria, ¿verdad? Sumatoria. Entonces, esta X con una rayita arriba es la media o el promedio de los datos. Y esto vendría a ser, esta X sub I, viene a ser, en este caso, el dato que estoy tomando como referencia. A ver, estas barritas de acá, como dice valor absoluto, ¿qué significa? De que se va el caso que al restar la media de uno de sus datos, supone que van a haber datos negativos, porque si la media, por ejemplo, es 15 y el dato que tengo, o un dato que es mayor, que es 18, 15 menos 18 es menos 3. Entonces, como me pide solo valores positivos, entonces se aplica esas barritas que se acuerdan en el colegio nos enseñaron que se llaman valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Para recordar, ¿qué es el valor absoluto? Simplemente es la distancia que hay del 0 en la recta numérica, del 0 a un punto determinado en la recta real. Por eso que si yo quiero el valor absoluto de 9, la distancia que hay de 0 a 9 es 9 unidades. O, en este caso, 9, así tácitamente, 9, el módulo. Pero la distancia que hay, si yo me dicen el valor absoluto de menos 5, es 5, porque la distancia que hay del 0 a menos 5 es la misma distancia que hay de 0 a 5 positivo. Por lo tanto, asumimos
la distancia que hay del cero a un punto específico en la recta real. Ese es el valor absoluto. Y esas barras así verticales, paralelas, me indican que si al hacer esa operación interna resulta un valor negativo, lo que tengo que hacer simplemente es anular el signo negativo y quedarme con el valor entero, positivo en este caso, también positivo, ¿no? Esto se le llama, también se le llama módulo del número, ¿no? Módulo. Descartando el signo. A ver, entonces vamos a aplicar el caso 4 para datos no agrupados. Vamos a hacer un ejemplo con datos no agrupados. Dice, la tabla muestra los puntajes de 4 evaluaciones en lógica y funciones. Le hemos puesto L1, L2, L3 y L4. 4 evaluaciones en lógica que rindieron los estudiantes Juan y Paola. ¿Quién tuvo mejor rendimiento? Vamos a ver aquí, en este caso, 4. Hay 4 calificaciones de Juan y Paola. Yo quiero saber cuál de los dos tiene un mejor rendimiento, ya aplicando ahora sí una desviación o un análisis con respecto a su promedio. Veamos que por ahí Paola tiene un 20, cosa que no tiene Juan, pero Paola tiene un 11 y Juan no tuvo un 11 nunca. Vayamos a hacer el análisis de esto. Solución, dicen. Calculo el promedio primero. Calculamos el promedio de los puntajes. Como son datos no agrupados, ya saben ustedes que el promedio va a consistir en sumar todo esto y dividirlo entre 4, ¿verdad? Sumamos los 4 números, 18 más 15 más 14 más 17 y los divido entre 4. Igual también para Paola. Sumo sus 4 valores y los divido entre 4. Es un promedio o una media aritmética, ¿no? En este caso, para Juan, bueno, coincide promedio 16 y para Paola también 16. Bueno, puede ser el caso que sean diferentes también. Ok. Ya, el promedio creo que ya sabemos cómo lo obtenemos. Ahora calculamos cuánto se han desviado los puntajes de cada uno con respecto a la media. Vamos a ver qué tanta desviación hay con respecto a la media. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? En este caso, vamos a observar acá que vamos a empezar a restar 16, le voy a restar 18. ¿De dónde sale este 18? Es el primer dato de Juan, la primera calificación de Juan. Más 16 de resto 15, que es la segunda calificación de Juan. Más 16 de resto 14, que es la tercera calificación de Juan. Más 16 restado con 17, es la cuarta calificación de Juan. Tengo que restarle a cada dato de estos de Juan, tengo que restarle su media aritmética. 16 menos 18, 16 menos 15, 16 menos 14, 16. Si hubiera más datos, seguirían. Fíjate que aquí están las barras de valor absoluto, indicando que, como aquí me va a salir 16 menos 18, sale un negativo aquí, observa que te va a quedar menos 2. Entonces, valor absoluto de menos 2 es 2. Acá sí te queda 1, pero acá te va a quedar 2, pero acá te va a quedar 1. Entonces, cuando queda negativo, lo que tengo que hacer es transformar a positivo, no simplemente olvidarme del signo. Y aquí de frente va a quedar 6, por acá, observa que aquí va a quedar 16, aquí te va a quedar 2 y 2. Al restar estos 2 te queda 2 negativo, pero como tiene valor absoluto, se convierte en positivo. Aquí queda 2, acá queda 1, acá queda 2 y acá queda 1. Entonces sería 2 más 1, 3, 4, 5, 6. 6 entre 4 te va a dar 1,5, la desviación media de Juan. Y en el caso de Paola, como tiene el mismo promedio, bueno, ha coincidido, no necesariamente tienen que tener el mismo promedio los dos, cuidado. Bueno, aunque ya en este caso, en esta comparativa, como estamos viendo puntajes, se supone que esos alumnos serían en este caso los que están empatados, pues, ¿no? Para el primer puesto en determinado curso. Observa ahí en el caso de Paola también hacemos lo mismo, restamos 16, que también Paola ha tenido 16 de promedio,
Y lo voy restando de cada dato que tiene Paola. 16 menos 19, que aquí va a quedarme menos 3. Pero se convierte en 3. Esto se convierte en 3. Más, aquí queda 16 menos 11, se convierte en 5. Sería 3 más 5, aquí va a quedar 8 entre los dos. Ya queda 8 por aquí. 16 menos 20, acá se convierte en menos 4, pero con el valor absoluto queda en 4. 14, va a quedar el resultado total. 14 entre 4 es 3,5. Si te das cuenta, si comparas tú la desviación media de Juan con la desviación media de Paola, te vas a dar cuenta que al interpretar esto, al comparar 1,5 con 3,5, concluimos que hubo mayor dispersión en los puntajes de Paola. En cambio, los puntajes de Juan fueron más parejos, ya que están más concentrados hacia el promedio, que es 16. Entonces, Juan tuvo un mejor rendimiento. Es un ejemplo bastante sencillo de cómo aplicar la desviación media en el caso planteado de quién obtuvo el mejor rendimiento en las calificaciones de lógica y funciones. Esto se puede hacer, pues, para incluso más datos, por supuesto, no más estudiantes, ¿no? Estamos aquí solamente tomando 2. Entonces se concluye que Juan tiene un mejor rendimiento porque su desviación media es menor. Se podría el caso incluso que, vuelvo a indicar, que las variaciones en los puntajes, en los promedios, pueden ser diferentes. Bien, entonces ahí tenemos el primer caso práctico para la desviación media, tomado como referencia puntaje de 4 evaluaciones de lógica y funciones. Y podemos contestar quién tuvo el mejor rendimiento, y al responder la pregunta concluimos de que Juan ha obtenido un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque al comparar la dispersión que hay entre Juan y Paola, es decir, la desviación media de Juan es menor a la desviación media de Paola, entonces significa que a menor desviación, mejor rendimiento. Esto es inversamente proporcional, ¿ya? No es directo. O sea, no significa que mayor desviación, mejor rendimiento. No, cuidado ahí. A menor desviación, en este caso, menor dispersión, porque estamos hablando de dispersión de datos. Entonces, fíjate que en el caso de Juan, si yo a 16 le sumo 1,5, llega a 17,5. Y fíjate que el máximo valor de Juan es 18. Ya que Juan tiene una dispersión promedio de 1,5 para el máximo. Y si le restas a 16, le restas 1,5, te va a quedar 14,5 y el mínimo puntaje de Juan fue 14. Mira cómo sucede con Paola. ¿Por qué Paola tiene una dispersión de 3,5? Porque te das cuenta, 16 más 3,5 es 18,5. Por lo tanto, el máximo puntaje de Paola es 19. Perdón, 20. 19,5, ¿no? Entonces, el máximo puntaje de Paola es 20. Por lo tanto, su dispersión está bien alejada. Te das cuenta que los máximos y mínimos en la media, cuando analizando la media aritmética, afectan mucho la media. Hacen una variación. Los máximos valores a veces no son tan representativas la media aritmética. Entonces, para este caso, recurrimos al uso de la desviación media, que hemos visto en este ejemplo, que los datos no están agrupados. Bien. Uy, ya estamos llegando. Vamos a pasar al caso práctico 5. Seguimos con datos no agrupados. Aquí tomamos como referencia otro caso. Dice, 2 gimnastas han obtenido las funciones finales que se muestran en la tabla. ¿A qué gimnasta se le otorgará el primer lugar? Sucede esto en las competencias atléticas, que a veces dicen, pero si los dos han tenido el mismo promedio, si en lo acumulado en ambos casos es igual. Pone que tú sumas en ambos casos tienen el mismo acumulado, pero ¿a cuál de los dos van a elegir los jueces? Entonces de repente se van a comenzar a disputar, no, si yo tengo igual promedio que tú. Entonces, ¿a quién damos como ganador?
Fíjate, el ginasta A tiene 5 puntuaciones, el ginasta B también tiene 5. Sus variaciones están ahí, ¿no? 685, 67, 55, el otro tiene 575, 7. La variación está en centésimas. Entonces, como primera alternativa, calculamos el promedio de puntuaciones y nos damos cuenta que las puntuaciones me llevan al mismo promedio en ambos casos. 621, 621. ¿Ya? Partimos de ahí. Tanto el gimnasta A como el gimnasta B tienen la misma puntuación, perdón, el mismo promedio de puntuación. ¿Ya? 621 y 621. Bien, hasta ahí no puedo hacer nada. No puedo tomar ninguna decisión. Entonces tengo que irme. Entonces me dicen, no, el recorrido tampoco sería representativo, el recorrido. Llévame a una medida de dispersión. Aplícame la desviación media. Vamos a la desviación media. Porque muchas veces también se da el caso que podría coincidir las desviaciones, ¿no, chicos? Y tenemos que ir a otra cosa. O sea, recurrir a otra medida de dispersión. Es más, ¿eh? Sí. Pero imaginemos que en la medida de desviación media no van a empatar, ¿ya? Analicemos la medida de, en este caso, de desviación media. ¿Sí? Calculamos la desviación media y las puntuaciones de cada gimnasta. Entonces, 621 recuerda que es el promedio de cada uno de ellos. 621 es lo que he obtenido acá, como promedio. Correcto. Por lo tanto, a 621 le resto el primer dato, que es 6,4. Este 6,4 sale de aquí, ¿ven? El primer punto, la primera puntuación del gimnasta A. A 621 le resto 6,5, que es la segunda puntuación del gimnasta A. A 621 le resto 5,75, que es la tercera puntuación del gimnasta A. Y sigo, a 621 le resto 5,7, que es la cuarta puntuación del gimnasta A. Y a 621 le resto 6,7, que es la quinta puntuación del gimnasta A. Entonces, esto tengo que dividirlo entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque hay 5 puntuaciones. ¿Ok? Se divide entre 5. Hay 5 puntuaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Me va a salir 0.388. Desviación media del gimnasta A, 0.388. ¿Cómo sale esto? Pues bien, aquí sale un resultado. Si tú restas aquí te sale, por ejemplo, 0.19, negativo, pero se convierte en positivo. Hay que ir operando. Imagínate que son paréntesis estos, ¿no? Son paréntesis. Tienes que ir. ¿Por qué no se hace todo de una sola? Porque si hiciera todo de una sola, habría aquí una confusión con los negativos y positivos. Por lo tanto, se hace esta operación a cada dato, ¿ya? Se le aplica esta operación aquí en el primer valor absoluto. Tienen que hacerlo con todos los datos, ¿no? Restar a la media, restarle el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Por qué no se eliminan directamente? Vuelvo a indicar los valores absolutos, porque aquí hay valores negativos y positivos. ¿Estamos? Si no, sería fácil decir, súmele, profesor, usted sume todos los valores y réstele el promedio multiplicado por 5. Pero aquí hay negativos y positivos. Para eso se utiliza esta operación de aquí. Entonces acá abajo también sucede con el gimnasta B, ¿no? Que ha hecho lo mismo, ¿ven? Como también tiene promedio 621, se le resta aquí, bueno, aquí hay un lapsus, aquí, cuidado, que aquí es 5,5. Y yo me he confundido acá, he puesto 5,51, debe ser 5,5, ¿ya? 621 menos 5,5, acá 621 menos 5,8, 5,8 es el segundo dato, 621 menos 6,7, y así hasta llegar a completar los 5 puntos, de las 5 puntuaciones, y esto me da como resultado 0.452. Entonces, al comparar las desviaciones de los dos,
concluyo entonces que en el que tiene la menor desviación, para mí va a ser el gimnasta que ha ganado. ¿Por qué? Porque sus datos están más homogéneos, están menos dispersos con referencia al puntaje promedio. Entonces, interpretación dice, al gimnasta A se le otorgará el primer lugar porque su desviación media es menor que la del gimnasta B, es decir, su rendimiento es más parejo. ¿Cierto? Entonces, eso es. Pero va a haber casos que podrían los dos tener la misma desviación media también. ¿Qué pasará ahí? Pues cuando venga un caso así, vamos a ir a hacer con otras medidas de dispersión. Para recordar, dice, las medidas de dispersión nos indican qué tan válida es la media. No se olviden de esto de aquí. Las medidas de dispersión van a indicar qué tan válida es la media aritmética o el promedio. Entonces ahí hemos visto el caso número 5. Los gimnastas. ¿A qué gimnasta le daríamos el primer lugar? Le vamos a dar al gimnasta A. Y estamos ya terminando. Ahora sí, para datos agrupados. Se van a acabar los medios. Y terminamos el bloqueo. Desviación media para datos agrupados. Es parecido. Simplemente, el mismo procedimiento de acá, fíjate. Hay que restar la media con el dato en sí, pero hay que multiplicarlo por su frecuencia absoluta. Y esto hay que sumarlo, pues no te das cuenta que es la sumatoria, pues, ¿no? Esto de aquí, no te vayas a olvidar. Aquí lo que hemos incluido, como son agrupados, simplemente le hemos agregado, es la misma fórmula, te das cuenta, la misma fórmula. Observa aquí, la misma fórmula es. Lo que estamos haciendo nada más es multiplicar esta diferencia que me sale de cada dato por su frecuencia absoluta. Se supone que vamos a trabajar con datos agrupados, por lo tanto, los datos agrupados tienen una marca de clase. Estamos hablando cuando hablamos de datos agrupados, hablamos de intervalos. Hablamos de intervalos. No se vayan a olvidar eso. Cuando hablamos de datos agrupados, estamos trabajando con intervalos. En la fórmula le hemos agregado nada más que la frecuencia absoluta de cada intervalo. ¿Ya? Y también multiplicado por el valor absoluto, pues en este caso, ¿no? De la diferencia entre la media aritmética y cada dato multiplicado por la frecuencia absoluta en cada dato. Caso 6. ¿Qué vamos a hacer acá? Dice, la tabla registra la medida de los diámetros de 40 chapas de bebida gaseosa. Fíjate aquí, más o menos con lo que te dice el ejemplo, ¿no? La tabla registra la medida de los diámetros de 40 chapas de bebida gaseosa. Calcula su desviación media. Se ha tomado una muestra de las chapitas de gaseosa para ver su diámetro y para determinar si es que están teniendo una medida homogénea. Ya van a tener que determinar su desviación media. 40 chapas de gaseosa, tomadas al azar. Se toman como referencias 4 intervalos, ¿ya? Porque se han observado 40 nada más en la muestra, 40 chapas. Y fíjate que la variación está en milímetros, porque una chapa de gaseosa se mide en milímetros, pues, ¿no? 10 milímetros es un centímetro, no te olvides, ¿no? 10 milímetros es un centímetro, por lo tanto, el primer intervalo va de 26 a 27 milímetros, por ahí pueden haber 26.5, 26.6, 26.8. Estamos hablando de instrumentos que van a darme precisión en esta medida. En este caso, entre 26 y 27, hemos encontrado 13 chapitas. Entre 27 y 28 hemos encontrado 10 chapitas. Entre 28 y 29 se encontraron 12 y entre 29 y 30 se han encontrado 5. Digamos que hay un recorrido de 4 milímetros. Si tú restas 30 menos de 26, te queda 4 milímetros de recorrido. Bueno,
es mínimo, no hay mucho, ahí dice, pero 4 milímetros, pero en este caso, para los instrumentos que se utilizan para estos envases, estos objetos, sí es significativo los milímetros, quizás un valor menor todavía, ¿no? ¿Cómo se calcularía su desviación media en datos agrupados? Tenemos que hallar el promedio primero, o el promedio de la media aritmética, tenemos que hallarlo, esa tabla. Entonces, ¿cómo hallamos la media aritmética? Pues aquí tengo la tabla ya. Tenemos que hallar, no te olvides que hay que hallar primero la marca de clase, como son datos agrupados, ya lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el punto medio del intervalo aquí entre 26 y 27? 26.5. Ya sabes que se suman los dos, el resultado se divide por 2. Ya te das cuenta que entre 26 y 27 está 26.5, ¿no? Esa sería la marca de clase. ¿Por qué? Porque este valor que sale de aquí se va a multiplicar por la frecuencia absoluta. Fíjate que le va a dar aquí este primer producto, ojo ahí, igual con el segundo intervalo, entre 27 y 28, marca de clase es 27.5, frecuencia absoluta es 10 aquí, en tercer intervalo, si yo voy a trabajar con estos datos de aquí. Estos intervalos son referenciales. Para poder sacar el promedio, la media aritmética, tengo que sacar, no te olvides, la marca de clase primero. La marca de clase viene a ser el punto central de los intervalos, del intervalo aquí, del máximo y del mínimo, el valor central aquí. Puede ser entero, puede ser también, puede ser entero, puede ser con decimal. Listo, entonces, primero hacemos estos productos parciales. Ya sabes que si hace estos parciales, ya lo hemos visto. Esto, al sumar todo esto me va a dar 1109 y lo divido entre 40 y obtengo aproximadamente una media aritmética de 27.7 milímetros. Es decir, en promedio, una chapita que he cogido en la muestra, el promedio es de 27.7 milímetros de diámetro. ¿Qué tan significativo va a ser esto? O sea, ¿qué tan, en mi muestra, qué tan homogénea está mi media aritmética o mis datos? Imagínate que la empresa ha fijado un valor que no puede pasarse ahí. Imagínense que la empresa ha fijado como máximo 1.5 milímetros de desviación en la chapita. Es decir, los diámetros no pueden estar, depende mucho, ¿no? Ha fijado 0.5 milímetros de desviación. El que tiene que, en la muestra que ha sacado, vamos a ver su desviación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo se calcula la desviación? Pues acá ya la salió. Pero, ojo acá la tabla. Tenemos que trabajar con la tabla. Este 1,2 o este 1.2 ¿de dónde sale? Simplemente este 1.2 sale de restar este 27.7 y quitarle 26.5. Si restamos estos dos números, acá te dice, pues, ¿no? Bueno, este sería a la media le resto la marca de clase. La media es 27.7, lo resto con 26.5, voy a obtener 1.2. ¿Dónde sale este 0.2? Igual, la media que es 27.7, lo voy a restar con 27.5 y me va a dar 0.2. Observa aquí, por favor. Aquí está la fórmula arriba. Ahora, este 0.8, ¿de dónde me está saliendo? Igual, este 27.7 lo resto con 28.5, sale negativo, pero como es valor absoluto, acá te está indicando, lo conviertes en positivo, se transforma en positivo, o se trabaja con el módulo del número, y me queda 0.8. Igual, ¿dónde sale este 1.8? Escucha bien, a 27.7 le resto 29.5 y obtengo 1.8. También negativo, pero como está en valor absoluto, se convierte a positivo. Bien, ya obtuve esta diferencia de aquí, que es entre la media y la marca de clase, ¿ya? No hay,
ojo, por eso te digo, la media y la marca de clase, este número con este que está aquí. Es importante que agreguemos esta columna, por supuesto. Bien, ahora tengo que multiplicar la frecuencia absoluta de este intervalo, que es 13, de aquí, lo va a multiplicar ¿por quién? Por este 1,2 que está acá, pues, ¿no? Al multiplicar 13 por 1.2 me va a dar 15.6. 13 por 1.2 te da 15, puedes comprobarlo ahí si quieres. Igual, al multiplicar, ¿dónde me sale este 2 de aquí? Multiplico su frecuencia absoluta, que es 10, lo multiplico con 0.2, me va a dar 2. Entonces sale este 9.6, multiplico 12, que es su frecuencia absoluta, por 0.8 y obtengo 9.6. ¿Y dónde sale este 9 final? Este 5, lo multiplico con este 1.8 y obtengo 9. Listo. Sumo esta columna de acá y queda 36.2. Este valor lo voy a dividir entre el total de datos para que me dé como resultado 0,91 milímetros. Aquí está simplemente todo esto de aquí es la sumatoria de esta última columna. No se olviden, ¿ya? Por eso le he puesto, y creo que la tabla está bien ahí académica, ahí estructurada. Esta última columna de aquí sale con el procedimiento que he indicado, ¿no? Hay que hallar la marca de clase primero, hay que luego restarle a bueno, hallamos el promedio es lo primero que se hace, pues, ¿no? Y luego vamos restando, ¿no? La media con la marca de clase. En todos los casos, la media con la marca de clase. Y luego multiplicamos este numerito de que me ha salido aquí de la resta por la frecuencia absoluta. Y acá está la fórmula arriba, pues, ¿no? Guíate por la fórmula, por favor, ya tienes que ir entendiendo cómo reemplazar en la fórmula. Bien, entonces queda 0. ¿Qué me indica eso? Que la desviación media de los diámetros de las chapas es 0,91. ¿Qué hubiera pasado si se tiene como desviación máxima de 0.5 milímetros? Entonces, habría que reconsiderar el proceso de producción de esta chapa de gaseosa o de bebidas, reconsiderarlo, analizar, hacer alguna calibración de la máquina, hacer un mantenimiento de la máquina que la está produciendo, y hubiera sido la máxima desviación que puede tener los diámetros de 0.5. Pero si hubiera sido de 1 milímetro, la máxima desviación de 1 milímetro, estaríamos pues dentro de los valores establecidos. Pero ese valor que te indica es que hay una desviación de 0.91 con respecto a la media. Es decir, si tú a la media le sumas 0.91, casi vas a llegar al máximo. Casi, o sea, si a 27.7 le sumas 0.91, te va a dar casi 28.7, casi 29, ¿no? En este caso, te llega, y si le restas a 27.7, le restas 0.91, te va a dar casi 26. Esa es la desviación, chicos. Entonces, he querido ya compartir con ustedes, digamos, que lo que esté pasando ya, porque aquí tengo clase y quiero ahorrar datos para la otra clase, y disculpen que tenía que hacer una recarga. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues aquí les dejo como para que practiquen un poquito, práctica, no lo voy a dejar como tarea, porque hemos quedado que dejando una clase. Ahí tienen dos ejemplos. Dice, ejercicio 1, la siguiente tabla contiene las notas de 3 estudiantes de un curso con las asignaturas A, B, C y está su promedio. Dice, todos los estudiantes tienen la misma media, pero en qué caso la media representa mejor rendimiento en el curso. Vamos a ver aquí. Y otro ejercicio 2, dice, un restaurante compra sacos de papas a dos agricultores diferentes, 8 sacos a cada uno. Quienes los venden al mismo precio, se debe elegir a uno de los agricultores como proveedor. ¿Cuál de ellos se debe elegir? Entonces van a responder a cuál de los dos. Vean que en ambos casos no están agrupados. Aquí les pongo un dato agrupado. Bibliografía, hay material ahí para descargar, no se vayan olvidando. De aquí no he podido, ya les dije, por temas técnicos, no he podido
subir la diapositiva a la plataforma, pero ya me comprometo que si esto se me regulariza, por acá que cerrar acá momento para cerrar la clase, dejar de grabar.